Firmaste un contrato de 5 años y sentiste que estabas avanzando. Al terminar de pagar, tu vecino tenía 100,000 euros en el banco. Vos tenías el mismo coche devaluado y la misma cuenta en cero. La diferencia no fue el sueldo, no fue la suerte. Fue una sola decisión que nadie te explicó antes de que firmaras. 2 perros salieron del mismo lugar con el mismo trabajo, la misma pila de huesos mensual y las mismas ganas de moverse más rápido por el territorio. 5 años después, uno tenía una guarida llena y el otro apenas recordaba dónde había ido todo lo que ganó. La diferencia no fue el sueldo, no fue la suerte, fue una sola decisión que tomaron un martes por la tarde sin entender completamente lo que estaban firmando. Carlos entró al puesto de vehículos con los ojos brillando. Había uno ahí, reluciente, con olor a nuevo, con cada detalle diseñado para que su cerebro segregara algo que hiciera imposible irse con las patas vacías. El perro detrás del mostrador lo recibió con una sonrisa calculada y una pregunta que parecía simple: ¿cuánto podés pagar al mes? No cuánto costaba el vehículo, no cuánto ibas a terminar pagando en total, solo cuánto podías soltar cada mes sin que doliera demasiado. Esa pregunta no era inocente, era la trampa entera resumida en 8 palabras. El vehículo costaba 28,000 huesos, financiado a 60 meses, la cuota quedaba a 554 huesos mensuales, un número que sonaba manejable, casi razonable. Lo que Carlos no vio fue lo que ese número escondía detrás. Al terminar los 5 años, habría entregado más de 33,000 huesos por algo que en ese momento ya valía bastante menos de lo que pagó. Pero eso todavía no era lo peor. El momento en que Carlos firmó y sacó el vehículo del puesto, algo silencioso ocurrió. Entre el 15 y el 20% de su valor desapareció en el aire sin que nadie se lo robara. No fue un engaño, fue simplemente cómo funciona ese mercado. Un vehículo nuevo deja de ser nuevo en el instante exacto en que sus patas tocan la calle, y esa pérdida no aparecía en ningún papel de los que Carlos firmó esa tarde. Encima de la cuota vino algo que el perro del mostrador mencionó casi de pasada: el seguro a todo riesgo, obligatorio mientras el vehículo estuviera financiado, otros 1,000 huesos al año sumándose en silencio. El diseño era exactamente ese, no la cuota sola, no el seguro solo, no la depreciación sola, todo separado, todo en porciones pequeñas para que el cerebro nunca tuviera que enfrentarse al costo real junto. 60 meses después, Carlos terminó de pagar sin ceremonia, sin nadie que le explicara lo que acababa de cerrar. Hizo las cuentas por primera vez desde que firmó y el número lo dejó inquieto: 33,000 huesos entregados por algo que el día que lo compró costaba 28,000 y que hoy valía menos de la mitad. 5 años de cuotas puntuales para terminar con un objeto que se depreciaba cada temporada y una pila acumulada que seguía siendo casi nada. El vehículo seguía funcionando, eso era verdad, pero lo que Carlos tenía en ese momento no era un activo, era un objeto que había consumido una porción enorme de todo lo que había ganado durante 5 años sin generarle nada a cambio, sin crecer, sin multiplicarse, sin trabajar mientras él dormía. Cada hueso que había enterrado en esas cuotas era un hueso que había dejado de moverse, de producir, de acumularse, y eso tenía un nombre que Carlos nunca aprendió a calcular: costo de oportunidad. Pero lo más revelador no era la pérdida pasada, era lo que Carlos estaba pensando hacer a continuación. El vehículo ya tenía 5 años, los frenos pedían atención, algo en el motor sonaba distinto y en su cabeza empezó a formarse la misma idea que había tenido aquella tarde en el puesto. Tal vez era momento de cambiarlo. Lo que no veía era que ese pensamiento no era suyo, era el diseño del ciclo funcionando exactamente como estaba planeado. Volvió al puesto, el mismo olor, la misma sonrisa, la misma pregunta: ¿cuánto podés pagar al mes? Esta vez su vehículo viejo valía 9,000 huesos como parte de pago. Lo descontaron del precio de nuevo y volvieron a financiar la diferencia a otros 60 meses. Carlos sintió que había sido inteligente porque usó lo viejo para pagar parte de lo nuevo. Lo que no calculó fue que acababa de reiniciar el ciclo desde cero, con deuda nueva, con seguro obligatorio nuevo, con depreciación inmediata nueva. Su patrimonio neto, la diferencia real entre lo que tenía y lo que debía, seguía siendo casi nada. Había estado 5 años pagando sin construir absolutamente nada. Los puestos de vehículos no necesitaban que el perro compre algo caro para ganar, solo necesitaban que lo cambie cada 5 años. Cada renovación reinicia el interés, la depreciación y el seguro desde cero. Mientras Carlos sentía que avanzaba porque siempre tenía algo nuevo bajo las patas, 5 años de trabajo duro habían terminado exactamente donde empezaron. Miguel encontró el mismo vehículo 3 años después de haber salido del puesto. Mismo modelo, mismas ruedas, mismo motor, 16,000 huesos en lugar de 28,000. La depreciación que habían destruido el patrimonio de Carlos en el momento de firmar era exactamente lo que Miguel estaba aprovechando. Alguien más había absorbido ese golpe. Miguel solo
tuvo que esperar. Lo pagó de contado, sin cuotas, sin intereses, sin perro detrás de un mostrador preguntando cuánto podía soltar cada mes. Sacó el vehículo del puesto sin deberle nada a nadie y con 12,000 huesos que en el mundo de Carlos habían desaparecido en depreciación inmediata todavía en su bolsillo. Pero lo que Miguel hizo después con esos huesos y con los que siguieron fue lo que realmente separó las dos historias. Cada mes Miguel apartaba 554 huesos, la misma cantidad exacta que Carlos entregaba en su cuota, solo que esos huesos no iban a ningún puesto ni a ningún financiador, iban a un fondo que invertía en los negocios más grandes y estables del mundo entero, un fondo que históricamente había crecido un 8% cada año en promedio, no todos los años igual, algunos más, algunos menos, pero el promedio sostenido durante suficiente tiempo hacia algo que ninguna cuota de vehículo podía hacer, multiplicarse. Encima de eso, Miguel pagaba un seguro más barato. Un vehículo sin financiación no obligaba a contratar cobertura completa y esa diferencia eran otros 50 huesos mensuales que también entraban al fondo cada mes. 604 huesos mensuales en total, trabajando solos sin que Miguel tuviera que hacer absolutamente nada después de transferirlos. El interés compuesto no era magia ni teoría de academia, era simplemente que los huesos que ganaban carne extra ese año, el año siguiente ganaban carne extra sobre una pila más grande, y así, mes tras mes, año tras año, en silencio total. Lo que hacía poderoso ese mecanismo no era la cantidad, sino el tiempo. Cada mes, sin interrumpir el ciclo, la distancia entre Miguel y Carlos se hacía más difícil de cerrar. El tiempo es el único ingrediente que el dinero no puede comprar después, y mientras Carlos renovaba su deuda cada 5 años sintiéndose moderno, Miguel dejaba sus huesos crecer sin tocarlos. 10 años después, los dos perros se encontraron en las mismas calles donde habían empezado, mismo trabajo, mismo territorio, mismas oportunidades, pero cuando cada uno abrió su guarida y contó lo que había acumulado, los números contaban dos historias que parecía imposible que hubieran partido del mismo lugar. Miguel tenía 100,000 huesos enterrados y creciendo. No los había robado, no había tenido suerte especial ni un golpe inesperado, simplemente había dejado que el tiempo hiciera lo que el tiempo hace cuando los huesos están bien colocados. Carlos tenía un vehículo que valía una fracción de lo que había pagado por él y una pila de huesos acumulada que apenas superaba el cero. 2 décadas de trabajo con ingresos casi idénticos y un abismo entre sus patrimonios que ninguna cuota mensual podía explicar por sí sola. Lo que separaba esas dos pilas no era disciplina extrema ni sacrificio. Miguel no había vivido peor que Carlos, había tenido vehículo, había circulado por las mismas calles, había llegado a los mismos lugares. La diferencia era que nunca había pagado por la ilusión de lo nuevo cuando lo usado hacía exactamente lo mismo, y los huesos que se ahorró en depreciación, en intereses y en seguros inflados no los gastó, los puso a trabajar. Esa fue toda la diferencia. La trampa de Carlos no fue la avaricia ni la irresponsabilidad, fue que nadie le enseñó a calcular el costo real de una decisión antes de tomarla. El puesto de vehículos no estaba obligado a mostrarle lo que esa firma significaba en 10 años. El financiador tampoco. Su trabajo era hacer que la cuota mensual pareciera razonable y que el día de la firma se sintiera como un logro. ¿Y funcionó? Funcionó exactamente como estaba diseñado. Esto no es una condena contra los vehículos nuevos ni un elogio a la austeridad. Es sobre algo mucho más simple y mucho más poderoso. Antes de firmar cualquier cosa que te obliga a entregar huesos durante años, existe un número que nadie en ese puesto va a calcular por vos: el costo total real, el impacto en tu patrimonio neto y lo que esos mismos huesos podrían hacer si los pusieras a trabajar en lugar de entregarlos. Miguel no fue más inteligente que Carlos, solo tuvo esa información antes de tomar la decisión. La pregunta que queda abierta no es qué harías tú en el puesto, la pregunta es cuántas decisiones ya tomaste sin ese número en la mano.